Hojita blanca, ¿quién tiene? O una hojita donde le pueda colocar apuntes. ¿Por qué? Acá tú traes mi capucha, colores, lápices, lo que necesiten. Entonces, chicos, háganse aquí detrás mío para que comiencen a colocar, sobre todo los de este grupo, ¿no? Que son los de aquí. Listo, chicos. Entonces, básicamente, buenas noches antes que nada. Buenas noches. Recomendaciones. Antes que nada, no se vayan a recostar sobre los vidrios. Si se recuestan sobre los vidrios, lo van a partir. Y el vidrio que partan, tienen que traerlo. ¿Listo? Por favor. Entonces, ese vidrio es porque que día en topografía rompieron el vidrio porque se recostaron. Entonces, instrucción número 1, no se recuesten sobre los vidrios. Segundo, esto corresponde entonces al laboratorio de fotogrametría. Teóricamente es un laboratorio que dentro del nuevo plan de estudios estamos fortaleciendo el uso, ya que vamos a profundizar en el tema de toma de decisiones y modelos de decisión espacial. Básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy tiene que ver con algo que se denomina la teoría de los modelos de decisión espacial. ¿Listo? Es que no quiero explicar en el tablero porque la idea es que estén sentados, siéntense, igual les dejo aquí los apuntes, pero vamos hablando de este tema, ¿listo? ¿Qué son los modelos de decisión espacial? Los modelos de decisión espacial básicamente son insumos teóricos, ¿sí?, que nosotros empleamos para tomar decisiones, como su nombre lo indica, ¿es claro? ¿Qué quiere decir? Que esos modelos lo que necesitan son una serie de insumos que nosotros, ¿sí?, una serie de insumos que nosotros tratamos para poder ¿qué? Tomar decisiones. El resultado de un modelo de decisión espacial, ¿cuál es? La proyección de escenarios prospectivos, ¿sí? Es decir, de los modelos, el resultado básicamente son escenarios prospectivos. ¿Qué quiere decir? Escenarios futuros. ¿Nosotros cuántos escenarios futuros vamos a desarrollar? Tres. ¿Cuáles? Cuatro. Corto, mediano y largo plazo. ¿Y cuáles son los años? Que no tienen nada que ver con cuatro. 12, 24 y 36. ¿Por qué 12, 24 y 36? Por el periodo el plan de ordenamiento territorial. O sea que ya sé que tuvieron la pregunta de plan de desarrollo y plan de ordenamiento territorial MAN, ¿cierto? ¿Cómo les fue en el parcial? de esa pregunta, de que era verdadero o falso. Ah, sí, profe. Cuando yo reviso el parcial, pues yo coloqué verdadero, sí, pero es como si lo respuesta fuera falso. Pero revisando los apuntes, pues eso está correcto. Así que no, ahorita hacemos la retroalimentación cuando terminemos el taller. ¿Listo? Yo voy a decir algo. No, es que abajo estaba como que la afirmación que hice, porque el ente dijo que estaba mal. No, esa no, o sea, no la del. Cuando decía que los planes, ese párrafo cierra diciendo, y el plan de ordenamiento territorial tiene la misma vigencia del plan de desarrollo. Algo así. Ok, ya, es por eso. La última línea del párrafo, ahí eso es lo que le hace falta. Pero bueno, ahorita hablamos del parcial. Entonces, chicos, básicamente eso es un modelo, ¿listo? Un modelo de decisión espacial, básicamente es la respuesta teórica, ¿listo? Luego insisto, la respuesta teórica a un diagnóstico que nos permite a nosotros formular escenarios prospectivos a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Quiere decir que los modelos de decisión espacial necesitan tres cosas. Primero, un insumo. ¿Cuáles serían los insumos de un modelo de decisión espacial? Para que se manejen, ¿cierto? Porque es el diagnóstico. El insumo termina siendo el diagnóstico territorial. Y ese diagnóstico territorial que nos viene dando, además de estadísticas, nos viene colocando en una planimetría el comportamiento del territorio. ¿Sí? Quiere decir que yo para tomar o para fabricar un modelo necesito como tal haber hecho mi diagnóstico. Si no formulo mi diagnóstico, realmente no logro concretar un modelo de decisión espacial. ¿Listo? Lo segundo que necesito para fabricar un modelo de decisión espacial, que es algo que nosotros llamamos un corema. ¿Sí? Un corema. Los que están viendo con Jimena saben qué es un corema, los que ya vieron con Jimena. ¿Saben qué es un corema? ¿Qué es un corema? ¿Qué es un corema? Capas
una capa encima de la otra, ¿no? Pues no es que sea poner capas. Esa es la metodología que tú haces para fabricar un corema, pero ¿qué es un corema? Pues yo me acuerdo que ahorita Lo que pasa es que Ríos es que estábamos perdidos y a mí no me había llegado ningún correo. Entonces supongo que la que está de subdirectora, no sé, no nos No te avisó ni nada. notificó. Y yo le Nosotros decía estábamos todo arriba y medio no había nadie, claro. nosotros teníamos que los estaban Y nada, y yo hasta que me encontré a Nicole. Yo Entonces, decía que los subdirectores eran pero los es que ingeniero, bueno, dice como a las 3, ay, tenemos que imprimir mapas, así de la nada, y yo como que, ¿por qué no dijiste antes? Y también no nos avisó Bueno, de la porque clase. yo les recordé lo que les había hecho hace 20 días. Que la primera clase después del No, del y segundo no. corte, No, tocaba el primer dijiste plano. eso. Sí, que la clase iba a ser acá. No, te lo prometo que no. Nuestro grupo también tuvo el mismo corte. Bueno, pero les notifiqué a los subdirectores. No, es que horrible. Bueno, en fin, Bueno, acá- entonces, corema. ¿Qué es un corema? Un corema no es una metodología multicapa, es la metodología que nosotros empleamos ¿para qué? Para poder desarrollar o para poder elaborar el corema. ¿Qué es un corema? Un corema es una representación gráfica, ojo con esto, una representación gráfica, conceptual, ¿sí? De las dinámicas o de lo que está ocurriendo en el territorio, ¿sí? La forma como funciona el territorio. El primer entregable de la etapa 3 de su proyecto es el corema, ¿sí? Todos los grupos deben entregar un corema de su territorio. ¿Qué es un corema? Es una representación gráfica conceptual de lo que está ocurriendo en el territorio. Y para eso es el taller de hoy, ¿sí? La idea es que impriman sus planos. ¿Para qué? Para que comencemos a rayar, comencemos a discutir cómo funciona su territorio, ¿sí? A partir de lo que ustedes identificaron en el diagnóstico, y con ese diagnóstico, perdón, y con esa interpretación de lo que está pasando en el territorio, elaborar su corema, ¿sí? Entonces, ¿qué es el corema? Una representación gráfica conceptual de lo que está ocurriendo en el territorio. Y para eso, yo utilizo elementos gráficos. ¿Qué son elementos gráficos? Círculos, triángulos, para, digamos, denominar áreas, líneas, flechas, etc. ¿Sí? El propósito es mostrar conceptualmente la forma como se comporta el territorio, lo que ustedes están generando, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener una región y yo puedo marcar un área, por ejemplo, un clúster industrial, como yo siempre dibujo las áreas en el tablero, ¿sí? Por ejemplo, un área chural. O si yo quiero mostrar una centralidad, pues yo utilizo un círculo, ¿sí? Si yo quiero mostrar que son bandas metropolitanas, yo puedo utilizar un esquema de banda, y si quiero relacionar dos bandas, pues tengo dos bandas y armo una flechita para indicar que hay una relación entre esas dos, ¿sí? Quiere decir que debe ir acompañado de unas convenciones que expliquen qué es lo que ustedes están mostrando en el colegio. ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos conmigo? ¿Sí? ¿Seguros? Sí, porque en las presentaciones quedó claro que no tenían claro cómo era el diagnóstico, ¿no? ¿En las diapositivas? En las diapositivas. Entonces, por eso pregunto, ¿queda claro o no? Ay, no, pues se habrá asustado. ¿Sí o no? Se repites. Listo, perfecto. Una vez hacemos el corema, ese corema lo que va a pasar o lo que va a hacer es definir los proyectos estratégicos, ¿sí?, que ustedes van a formular. Esos proyectos estratégicos tienen que estar alineados ¿con qué? Con las estrategias. ¿Listo? Que eso es lo que vamos a aprender la próxima clase a formular. Quiere decir que hoy el propósito es que ustedes aprendan a hacer un corema, para que en la próxima clase yo les pueda explicar cómo se formula una estrategia y esa estrategia cómo se decanta en proyectos estratégicos. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Pero yo tengo que hacer el corema antes. ¿Para qué? Para que el corema me explique cómo está funcionando el territorio. ¿Listo? El corema también me puede mostrar, yo puedo hacer un corema para el estado actual, que ustedes claramente tienen que hacer más bien, un corema para el estado actual y un corema para el estado futuro. ¿Sí? Ese estado futuro es el proyecto territorial a los 36 años. ¿Sí? Es decir, ustedes tienen que hacer un corema para lo que está pasando en el territorio actualmente, pero también un corema para lo que está pasando, o lo que va a pasar, perdón, a futuro. ¿Sí? Particularmente en el escenario de 36 años, que es el escenario final. Es decir, que el corema del escenario final
básicamente me va a mostrar es cómo va a funcionar el territorio en 36 años. ¿Sí es claro? ¿Sí? Ese corema que yo construya a los 36 años se va a dividir en tres. ¿Sí? O sea, yo hago el corema del escenario final y luego me devuelvo. ¿Sí? ¿Cómo me voy a devolver? Partiendo el corema en tres. En el corto, en el mediano y en el largo plazo. Hacer otros 3 coremas. Sí, es decir, que ¿cuántos coremas hay? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, el escenario actual es 1. Fin del asunto. ¿Sí? El escenario futuro son 2, que básicamente es el mismo de largo plazo, ¿no? Estos dos son los mismos. ¿Listo? Pero ¿yo qué hago? Pues me devuelvo y aquí tengo que mostrar qué es lo que voy a priorizar a corto y qué es lo que va a priorizar a mediano plazo. ¿Sí? Porque recuerden que yo el escenario final es de 36 años, pero yo tengo que priorizar qué es lo que voy a potencializar al corto, al mediano y al largo plazo. ¿Cuáles son mis niveles prioritarios? Maletas afuera, por favor, en el locker. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a priorizar al 12? ¿Qué es lo que voy a priorizar a los 24? ¿Y qué es lo que voy a priorizar a los 36? ¿Sí? Entonces yo cojo el corema final y lo que hago es partirlo. ¿Sí? Muestro lo que voy a potencializar a los 12, muestro lo que voy a potencializar a los 36, a los 24 y muestro lo que voy a potencializar a los 36. ¿Sí es claro? Para todos. ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Última palabra? ¿Sí o no? No me dicen, no me responden, no nada. Listo. Entonces, ojo chicos. Ese corema me va a ayudar conceptualmente a concretar mis ideas. Eso es lo que se supone que hace un urbanista con un dibujo. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es concretar ideas para que de ahí, ahora sí yo pueda decir dónde voy a colocar un complejo industrial, dónde voy a colocar un complejo agroindustrial, dónde voy a colocar un complejo minero, dónde voy a colocar un clúster de agricultura, dónde voy a colocar. ¿Sí es claro? ¿Por qué? Porque el corema me ayuda a concretar lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Aquí la pregunta es cómo yo quiero que funcione el territorio. ¿Sí? Yo tengo que con el corema del estado actual preguntarme cómo funciona actualmente. Y con los coremas del estado futuro, lo que yo quiero preguntarme es cómo va a funcionar. ¿Sí? ¿Cómo se va a comportar ese territorio? ¿Es claro? ¿Seguros? Claro. Pero por ejemplo, nosotros, por ejemplo, un megacorredor, ¿sí? Entonces tú dices, ¿cómo vamos a ver eso en 36 años? Sí. ¿O cómo lo vamos a complementar? O sea, nosotros, digamos, no salimos de la idea básica del megacorredor. Listo. Entonces, ustedes cuando hicieron las conclusiones del diagnóstico, lo primero que tuvieron que haber identificado es si ese corredor le aporta o no al estado actual del territorio. Entonces, ese corredor aporta al desarrollo económico local de tu territorio, Sí. de acuerdo al diagnóstico. Que nosotros realizamos. Sí, listo. Entonces, lo que tú tienes que hacer a partir de esa conclusión es decir, si ese corredor va a existir, ¿cómo yo voy a aprovechar lo que ese corredor me da en los 12, en los 24 y en los 36 años? Y para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer en términos de capacidades del territorio? ¿Qué es lo que tengo que hacer en actores locales? ¿Qué es lo que tengo que hacer en competitividad y apuestas económicas sostenibles? ¿Y qué es lo que tengo que hacer en proyectos estratégicos? ¿Sí? Acuérdense que nosotros siempre nos vamos a parar desde el desarrollo económico local. ¿Sí? El propósito es un proyecto territorial para apalancar el desarrollo económico local. Si ustedes se dan cuenta que su corredor sí aporta, entonces ustedes parten del corredor, pero para integrar la región y comenzar a crear proyectos estratégicos en la región que apalanquen ese desarrollo económico local. A eso me refiero, es decir, que se generaría otros proyectos a partir de mi proyecto Sí, inicial. tus proyectos, los que ustedes como grupo van a hacer. Ustedes dicen, el corredor me integró estas 3 subregiones. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el proyecto prioritario? ¿Dónde está? No imprime ese plan. Ah, bueno, hay que imprimirlo. No, ¿Listo? sí. Entonces, digamos que el plano base siempre va a ser, bueno, digamos que no el plano base, para esta metodología, el plano inicial tiene que ser el de las subregiones con las manchas urbanas y el corredor, Sí. o el proyecto, Que sería la escala local. que sería la escala local. Es decir, el plano de escala local.
básicamente, digamos, ¿cuál es el de ustedes? Ese es el que la verdad. La línea roja es el proyecto. La línea roja. Si quieres nos rayas el infinito. La línea roja es el proyecto. Entonces, ustedes como lo imprimieron a color. Sí. ¿Vale el 35? Entonces, Profesor, te iba a preguntar, ¿se imprimen a color blanco y negro o no hay? Como es que mejor rayarlo. Creo que Lo que pasa es que este está muy chiquito. Sí. Entonces para ver se van a quitar un ojo. Y además que no veo manchas urbanas. Ojo con eso. ¿Sí? Yo porque tengo que ver manchas urbanas, porque es que yo tengo el centro urbano, que por cierto estos nodos están mal ubicados, están los nodos mal ubicados en las manchas urbanas. sobre las manchas urbanas, por enésima vez. Entonces, la bolita va aquí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es necesario ver manchas urbanas? Porque el centro urbano está aquí, pero miren que yo que tengo aquí. ¿Y qué son esos otros? Veredas, caseríos, inspecciones, que son las jurisdicciones que están por debajo de la cabecera municipal. Se supone que yo tengo municipio como entidad territorial, cabecera municipal y componente rural. Ese componente rural digamos que está relacionado con algo que se llaman centros dispersos, ¿cierto? Y esos centros dispersos están divididos en veredas, inspecciones o caseríos, ¿sí? Cuando uno está en una estadística, pues si uno coloca inspección de X cosa, pues no le va a aparecer la estadística, porque Colombia no tiene tan desagregadas las estadísticas para llegar a este nivel. Además que esto en Colombia pues no es representativo, ¿no? Realmente es la entidad territorial. Entonces, digamos que por eso yo necesito pararme acá. Entonces, por ejemplo, a este plano le hace falta manchas urbanas, ¿sí? Y le hace falta malla vial nacional y malla vial regional. A este, por ejemplo. Entonces, digamos que eso es súper importante. Yo le bajaría un poquito el tamaño del norte, digamos que ese norte es más invasivo que cualquier otra cosa, pero bueno, vamos a hablar. Entonces, el plano base, ¿cuál es? El de la escala local. ¿Listo? Para que partamos. Entonces, ese sería el plano número 1, la escala local. ¿Listo? Entonces, chicos, resulta que la metodología, ahora sí, para desarrollar el corema, ahora sí se denomina una metodología multicapas, ¿sí? O una superposición de capas. Por eso les pedí que lo imprimieran en pergamino, ¿sí? Porque si lo imprimo en papel, pues no se va a notar mucho. ¿Cuál es el propósito de que sea una superposición de capas? Pues que yo le vaya poniendo una capa, ¿cierto? En el mismo orden del diagnóstico. Quiere decir que la primera capa, ¿cuál es? Luego. Regionalización rápida. No, económico. No comiences del RAPE, comienza tu escala local. Entonces comienza el apartado 3. Jerarquización, regionalización, económico, demográfico, disparidades que no tiene plano, entonces se nos cuenta, brechas, ¿cierto? Y brechas. Y después, en ese de brechas, ¿cuántos hay? Conectividad, accesibilidad y... El de las bolitas. ¿Cómo se llama el de las bolitas? Zonas. Las Las isócronas de desplazamiento. Entonces, ahí teníamos tres planos, ¿cierto? Entonces, comenzamos. Plano base, plano de jerarquización, plano de regionalización, plano de análisis económico, que ¿cuál sería el que deben imprimir? El consolidado, ¿sí? No impriman el de la subregión a menos que ustedes quieran bajar de escala, ¿sí? Pero yo no los estoy obligando a bajar de escala, ¿listo? A menos que quieran bajar de escala, ¿sí? Si fuera un ejercicio completo de planificación en una oficina real, en la vida real, que tuviésemos tiempo para bajar de escala, yo hago el corema regional y luego me bajo de escala y hago el corema para mi subregión solita, ¿sí? Y si quiero puedo bajar de escala otra vez y hacer mi corema para mi municipio, ¿sí? Pues porque se supone que es un ejercicio multiescalar. En este caso nos vamos a quedar en la escala de la subregión de estudio, es decir, la agrupación de subregiones que están impactando. Entonces nos vamos con jerarquización, nos vamos con regionalización, análisis económico, demográfico, ¿cierto? Luego, ¿qué sigue? El de brechas, ¿qué viene? Zonas de aislamiento jerárquico, que es el de conectividad, accesibilidad
isócronas de desplazamiento y se fue, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Y aquí a su costado que tienen que tener las gráficas de disparidades, las estadísticas de todos los análisis, o sea, básicamente la presentación abierta, ¿sí? Para resumir. ¿Queda claro? Así se tiene que sentar cada grupo, ¿listo? Y eso lo tienen que hacer en grupo, de una vez les digo, porque se nota que hay grupos que no se pusieron de acuerdo y hay algunos que presentan unos planos súper lindos y en la diapositiva 4 un plano súper mal hecho. O se nota que hay unos análisis más profundos y unos análisis que entregaron a lo maldita sea. Eso también se evidencia en las presentaciones. ¿Y eso qué? Resultado de que ustedes se dividieron. No me hicieron caso y siempre les dije, no, se dividen. Y pues eso se va a notar en la presentación y claramente en la ponderación de cada factor, ¿no? Entonces es súper importante. Porque recuerden que yo evalúo cada factor, plano que haga falta, pongo 0 en ese factor. Entonces, por ejemplo, si ustedes hicieron análisis de brechas funcionales, el análisis de brechas funcionales se divide en accesibilidad, conectividad y isócronas. No hay isócronas, pues 0 en ese apartado, ¿sí? Y pues ustedes saben que la nota es el promedio de todas las notas, ¿no? Entonces, digamos que ahí se van haciendo una leve imagen de la entrega. Recuerden que también calificó forma, entonces por ejemplo este grupo ya tiene un menos 0,1 por no tener las bolitas encima de la mancha urbana, cosa que ya habíamos dicho varias veces, ¿sí? Entonces, por favor, por eso yo les dije, está claro, ¿y cuántas veces preguntaban cada clase si estaba claro? Un montón, ¿cierto? Entonces súper importante. Entonces chicos, ¿queda claro la metodología? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ponemos primera capa y antes de poner la segunda, pues pongo mi plano, ¿sí? Mi plano en limpio, ¿sí? O mi papel en limpio. Y aquí es cuando yo comienzo a dibujar, ¿sí? Entonces, yo como planificador, lo primero que tengo que comenzar a preguntar es, bueno, ¿y cómo funciona mi territorio en términos de jerarquización? Entonces yo le pregunto a este grupo, cuéntenme, en su diagnóstico, ¿cómo funciona este territorio en términos de jerarquización? A ver, los escucho. ¿Cómo funciona este territorio en términos de jerarquización? ¿Cuántas subregiones tengo? 5. A ver, entonces muéstramelas aquí en el plano. A ver, acérquense para que me muestren. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, Neiva es un nodo. Natagaima. Prado. Espinal y Flandes. Espinal y Flandes. Listo. Ahora, la primera pregunta que yo tendría que hacer en términos de jerarquización, ¿cuál es? Ahora piensen en las preguntas que yo les hacía en cada diagnóstico. ¿Qué es lo que me tengo que preguntar en jerarquización? ¿Qué tipo de red es? ¿Cierto? Vínculos. Entonces, la pregunta es, ¿qué conecta estos municipios? Es lo primero que yo me tengo que preguntar. ¿Qué conecta las principales bolitas? ¿Qué conecta Flandes con Espinal, Espinal con Prado, Prado con Natagaima y Natagaima con Neiva? ¿Cómo se conectan estos municipios? ¿Por lectores? No, sí, no, pero en este territorio. O sea, en este territorio particular. O sea, literalmente. Sí, vías, pero ¿cómo se conectan? Ay, señor Jesús bendito. A ver, ¿yo qué puedo decir acá? Entonces, es que esto tiene que sentarse ustedes y comenzar a ser creativos, comenzar a explicar cosas. Entonces yo puedo decir, listo. Se supone que estos son mis nodos principales, quiere decir que son Flandes, Espinal, Prado y Natagaima, ¿sí? Por lo que yo estoy viendo en el plano, ¿cierto? Teóricamente Neiva es este, ¿cierto? Sí, O sea que esta bolita está mal ubicada, está muy borrado. Sí. Muéstrenme aquí dónde están los centros urbanos principales, porque ese es el problema. Si la bolita está mal ubicada, miren que de entrada tenemos mal el esquema, el coreo. Entonces, esto es Neiva. Esto es Natagaima.
es esto? La más arriba. Pero esto es otro municipio. Sí, porque la verdad. O sea, digamos, creo que esa es arribita, la que Esta. está esa, ajá, sí, que es la- ¿Seguros? Pero lo que no entiendo es Porque que es Prado, ¿no? Sí. las cuatro. Pero ese es otro municipio. Ajá. Si estos son límites político-administrativos municipales, Prado es este entonces. Listo, Prado es este. Listo. Espinal sí estaba bien. Y Flandes también. Entonces, por ejemplo, yo aquí es donde tengo que comenzar a darme cuenta de varias cosas. Entonces, si estos son los nodos principales, de pronto este me quedó muy chiquito. Mi esquema parte de estos nodos principales. Yo, Ronald, porque conozco bien el territorio, cosa que ustedes deberían hacer, yo puedo comenzar a decir, listo, esta es mi red, son los nodos principales de la red. Si yo me doy cuenta, hay una ruta nacional que me conecta Neiva con Natagaima, Natagaima Espinal y Espinal Flandes. Quiere decir que automáticamente estos municipios se conectan así. Quiere decir que hay una conexión norte-sur de mi subregión de estudio. ¿Sí? Yo, porque conozco el territorio. Prado termina siendo un nodo que se conecta de otra manera. ¿Cómo se conecta Prado? ¿Por dónde? ¿Por dónde? En el territorio. ¿Dónde está la vía que me conecta a Prado? Por Espinal. Se conecta por Espinal. Entonces quiere decir que esta conectividad es más baja. Entonces yo puedo colocar aquí, incluso puedo comenzar a decir que mi red se está configurando de esta manera. ¿Sí? Quiere decir que acá, de esta manera, llego a Prado. ¿Yo qué puedo decir? Yo, porque conozco el territorio, eso es lo que ustedes tienen que comenzar a hacer.